Entonces vamos a tocar ¿me escuchan, verdad? Sí, sí, doctor. Sí, sí. Ya, ok. El tema sobre análisis de resultados y redacción científica. Entonces, como ya bien lo señaló Vanessa, yo recientemente he hecho un trabajo de investigación, una publicación de un libro, pero basado en una tesis doctoral, ¿no? Entonces, en la cual yo voy a tocar o he tocado el tema de la simulación, el ECOE, distintas herramientas, instrumentos tocados, basados en simulación. Y entonces voy a ir presentando esta información y cómo presenté los métodos los métodos que utilicé y además los resultados, ¿no? La presentación de los resultados, lo que viene a ser el tema, ¿no? Análisis de resultados y redacción científica. Entonces, esto ya se señaló. Señalar un poco el contexto, ¿no? En estudios de investigación y simulación clínica, esto fortalece a la educación médica, se utilizan diversos métodos estadísticos para evaluar la efectividad, el impacto educativo y la validez de las intervenciones. Esto tiene que ver mucho con los objetivos, es decir, tienen que tener claros los objetivos, qué es lo que pretendemos, y en base a eso se utiliza un método y en base a ese objetivo se utiliza un tipo de análisis. O sea, todo va concatenado, ¿no? Objetivo, método y el análisis estadístico y la interpretación final de los resultados van partiendo siempre pues de el objetivo general, el objetivo macro y los objetivos específicos. Entonces, todo tiene que estar vinculado a estos, ¿ya? Y los métodos van a buscar analizar el rendimiento de los estudiantes, mejores habilidades clínicas y lo que se hayan propuesto a evaluar. Esto ya, ustedes, de hecho, que han tenido oportunidad de tener un acercamiento con publicaciones, con artículos, en la cual vamos a tener una estadística descriptiva, ¿no? Por ejemplo, la edad de los participantes. Simulación médica está vinculado pues a educación médica, y eso se trata esta serie este módulo, ¿no? Esta serie de charlas. La edad de los estudiantes, el género, si son más varones, más mujeres, quiénes se dedican más a investigación, quiénes han tenido mejor respuesta a determinada intervención, es decir, ¿no? La experiencia previa, si ya los alumnos conocían o habían tenido experiencia previa en simulación o esta era su primera experiencia. Entonces, eso va a ser muy importante. Los docentes, si habían sido capacitados en ECOES o no, etc. Puntuaciones, evaluaciones antes o después de la simulación. Entonces, esto también, ¿no? ¿Cuáles son los scores antes, previos, el nivel de conocimiento, el rendimiento y posterior a una intervención o una simulación? Técnicas para esto, las medias, las medianas, las modas, desviación estándar, rangos o porcentajes, ¿no? La desviación estándar se va usando con las medias y medianas, las medianas prefieren el uso de los rangos, ¿no? Tablas de frecuencias o gráficos, esto va a ser dependiendo cuál nos va a brindar mayor efectividad para presentar nuestros resultados. Las pruebas de comparación de medias de students para comparar independientes o relacionadas, ¿no? Por ejemplo, comparar el desempeño antes y después de la simulación o en grupos con diferentes intervenciones. Pero acá tienes que tener en cuenta que acá primero has tenido que hacer un análisis si tienen o no distribución normal. Si tienen distribución normal las variables, aplicas t-student. Si no, vas a utilizar otros métodos no paramétricos como Matt, Wigner, Wilcoxon, ¿no? Si los datos no tienen distribución normal, ¿no? Cuando vas a comparar proporciones, la proporción de los que salieron aprobados versus la proporción de los que no, de los varones versus las mujeres, de los estudiantes del último año versus los de años previos, o sea, cuando están divididos por proporciones, vas a utilizar el chi cuadrado o Fisher. Comparar proporciones de éxito, aprobación, etc. La regresión ya es algo un poco más complejo, regresión lineal para predecir el rendimiento académico en función de las variables horas previas, género, cursos previos, si hicieron o no una publicación previa, si lograron publicar o no, etc. Regresión logística hacia resultados dicotómicos, por ejemplo, aprobaron o desaprobaron. Y vas probando distintas variables, ¿no? Años académicos, experiencia previa, resultados de los exámenes de conocimiento, si esto influye o no en su conducta o su desempeño en un escenario de simulación. Evidentemente, para hacer simulación has tenido que tener un conocimiento previo
ya validado. Los análisis de confiabilidad y validez. ¿Qué tanto esta herramienta es confiable? No. Ahí tenemos el alfa de Cronbach, mide la consistencia interna de las escalas o de los cuestionarios. Coeficientes de capa, mide la concordancia. Todo esto lo vamos a ver con el ejemplo que les voy a ir presentando. Solo estoy dando una visión macro y luego ya vamos a entrar en ejemplos a los ejemplos específicos, ¿no? Análisis de validez de contenido y constructo. Ustedes van a tener si van a aplicar una encuesta, un nuevo instrumento, hay que validarlo con los profesores o validarlo a nivel de los alumnos, dependiendo el objetivo que queramos utilizar o probar. Ya estos son análisis un poquito más complejos, ¿no? Modelos de ecuaciones estructurales para analizar relaciones complejas entre variables, análisis multivariables y métodos longitudinales, ¿no? Que también se van a utilizar. Bueno, entonces, yo inicialmente planteé este estudio, ¿no? Diseño y validación de un ECOE. Yo no sé, por ejemplo, en este momento, hay un porcentaje de ustedes que ya seguramente han tenido experiencia en ECOES, ¿no? Que son exámenes clínicos objetivos estructurados, que utilizan pues escenarios de simulación, actores o maniquís, o electrocardiograma, radiografía, etc. Distintas herramientas que se pueden utilizar para evaluar las competencias. Y acá me evalué comunicacionales, médicos residentes, porque esa era una competencia blanda, pero que es muy necesaria para el médico. El médico no solamente tiene que conocer su especialidad, la materia, sino también tener habilidades como ser un buen profesional, cuidarse a sí mismo, ser un buen comunicador con sus compañeros, con los pacientes, tener habilidades para trabajo en equipo y defensor de los pacientes, ¿no? Entonces acá, esto porque una buena comunicación nos lleva a tener una mayor eficacia en los resultados de los pacientes, a obtener una mejor data en la anamnesis y una mejor intervención, una mejor adherencia con el tratamiento. Entonces vimos que es importante esto. Esta pirámide de Miller seguramente también lo han visto, solamente para señalar, ¿no? El conocimiento, ¿sabe cómo? La simulación y el ECOE evalúan en esta pirámide de la evaluación, es un paso previo al hacer, o sea, ya en la vida real, es un paso previo, ¿no? Es que, por ejemplo, si un piloto quiere aprender a manejar aviones, tiene que tener mucho conocimiento y ya en pasos previos a manejarlo y hacer entrenamiento como copiloto, tendría que hacer mucho entrenamiento con simuladores. Acá tenemos que hacer simulación y también entrenarnos en temas como la comunicación y otros. Para este objetivo general, como les he mencionado, tuve estos objetivos específicos. Diseñar un escenario clínico para un ECOE, ¿no? Cómo se diseña un escenario en ECOE. Determinar la validez de contenido de una escala de calificación, porque si yo voy a tener un ECOE, tengo que tener también una escala de calificación, o sea, cómo estos alumnos, estos médicos residentes se van a desempeñar en en el escenario de simulación. Sin embargo, quiero calificarlos, ¿no? Los voy a poner, están bien, están progresando, no están progresando. Entonces, para eso voy a necesitar contar con una herramienta de calificación. Entonces, pero hay que validarla si esta herramienta se puede aplicar o no en nuestro entorno. Entonces, por eso es importante contar con ese dato. Determinar la validez discriminante, si discriminan entre los que saben o no saben, o los que conocen o no conocen. Evaluar la sensibilidad del eco al cambio. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes hacer un curso de intervención antes y después y ver qué tanto esto discrimina la eficacia de la intervención del curso que acabas de aplicar. Y la confiabilidad, qué tan confiable es, qué tan repetibles son o reproducibles son sus resultados. Entonces, el primero, diseñar un escenario clínico general para el ECOE, para la evaluación de habilidades de comunicación. ¿Cómo podemos diseñar? Aunque tú quieras, para evaluar el tratamiento del asma, para evaluar el tratamiento de una lectura de electrocardiograma, la que tú tengas en mente, ¿no? Entonces, es un ECOE. Si tú vas a plantear un ECOE, ¿cómo diseñas el escenario? Entonces, hay una serie de métodos que están planteados, ¿no? Nos basamos en la guía del AME, de la Asociación Internacional de Educación Médica, en el cual pues te da una serie de datos y pasos a seguir, ¿no? Tienes que coger un tema,
elección de la persona que va a redactar la estación, del tipo de estación, si esta va a ser con maniquí, con paciente, con persona, elección de una plantilla de redacción, aplicación de una lista de rúbrica o chequeo, talleres de revisión por pares, entre pares para validar, o sea, no solo parte porque tú nazcas lo que se te imaginas o lo que se te ocurre como sería lo mejor, sino de menos con pares, una prueba piloto, elección de una escala de calificación, esta va a ser una rúbrica, esta va a ser una lista de chequeo, lo hizo, no lo hizo, lo hizo, no lo hizo. Por ejemplo, si vas a evaluar cómo hacen una punción lumbar, entonces de repente hizo la asexia, no hizo la asexia, ubicó la, a nivel, el punto anatómico, etc. Todo eso tú vas a poner sí o no, sí o no. O si se comunica, si es comunicación, de repente le vas a poner una escala de Likert, etc., ¿no? Análisis psicométrico, finalmente. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros nos basamos, revisamos acá en este libro, MacLeod de los OSCE, o sea, de la SECOE, ¿no? Clinical, y también basados en herramientas por la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Guía Internacional para la Educación Médica, ¿no? La Asociación para la Educación Médica. Entonces, basamos y escogimos un tema, estación de diagnóstico de diabetes. ¿Por qué escogimos esto? Porque es un tema frecuente, en muchos consultores se va a dar, a muchos pacientes que tienen la glucosa elevada. Entonces dijimos, como son residentes de primer año, va a ser un caso común, médicos generales, y no tienen que ser especialistas pues, para saber que la glucosa, dos glucosas te hacen el diagnóstico de diabetes. Elección de una persona que redacte, eso fue uno de los autores. Elección del tipo de estación va a ser observacional, vamos a observar nosotros cómo se desempeñan los alumnos. Elección de la plantilla para la redacción, escogimos la de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aplicación de una lista o rúbrica de chequeo que también lo tomamos de esa misma universidad. Talleres de revisión por pares, etc. En los talleres de revisión por pares se resolvieron estas preguntas, ¿no? Se puede resolver la estación en 10 minutos, este tema se enseña en currículum y eso va a ser muy importante. Si ustedes van a utilizar un tema, es importante que ese tema ya se haya enseñado en el currículum, ¿ya? Porque simulación, como les mencioné, la pirámide de Miller, la simulación está un paso previo a una evaluación en escenario real, que quiere decir que para este punto ya el alumno ha tenido que ser evaluado en conocimiento de manera general y en la resolución de conocimientos para temas específicos. Entonces estamos hablando ya de un escenario, de un paso previo a esta pirámide, antes de la cúspide, y entonces tiene que haberse demostrado esto, ¿no? Los atributos que se prueban, se esperan en un reciente de primer año. Si ustedes quieren hacer un trabajo de investigación en alumnos de pregrado, se entrenan, se prueban, se espera que el alumno de pregrado, el alumno de quinto año resuelva esto, o de séptimo año, o del segundo año. Entonces, esas cosas lo tienen que tener bien claras. Bueno, el escenario discrimina, si el escenario discrimina al que sabe, al que no sabe, si el alumno aprueba la estación sería capaz de extrapolar a la competencia en el lugar de trabajo, etc. Una prueba piloto y elección de una escala de calificación. En nuestro caso, como es un trabajo de comunicación, una puntuación holística, o sea, una escala de Likert, una escala de calificación global por niveles, ¿no? Tú, nivel que sabe menos uno, el nivel que sabe más, o se lo hizo mejor, cinco, ¿no? Son escalas de Likert. ¿De acuerdo? Entonces, estos se van a ir desarrollando y aplicando. ¿Ya? Cuando se utilicen, por ejemplo, escenarios que no son de comunicación, sino más bien son de habilidades o destrezas, ahí podrían utilizar la escala de calificación, podría ser más bien una, una escala de, digamos, de comprobación, ¿no? Si lo hizo o no lo hizo, ¿no? Una escala dicotómica, ¿ya? De procedimiento. Entonces, eso se utilizamos en base a ese libro y tuvimos un escenario que ya nos pusimos a aplicar. Lo otro fue determinar la validez de contenido de la escala de calificación y para eso utilizamos una escala, la escala SICA, que es una escala que utilizan mucho en España y para que nos pueda ayudar al respecto, ¿no? Bueno, acá solamente mencionar los tipos de validez, ¿no? Validez de contenido, de criterio, de constructo. No vamos a entrar a ahondar en este tema, solamente cuando alguien les diga qué tipo de validez es su estudio, su trabajo, o voy a hacer una tesis para validar algo, tiene que estar en estos tres áreas, ¿no? O validez de contenido, o de criterio, o de constructo. Generalmente lo que vamos a utilizar son los métodos para validez de contenido, es decir, si esta encuesta, este cuestionario que nos va a servir para calificar,
y la gente lo entiende, se puede aplicar. Si yo lo tomé de Inglaterra, traduciéndolo al castellano, lo puedo aplicar, es a nivel cultural. A nivel cultural, esto es válido para los médicos peruanos. Es muy probable que la mayoría, en su mayoría sí, pero de repente habrá que hacer una modificación pequeña sobre algunos términos, algunas palabras para afinar. Y aún así, siendo de España, un idioma castellano, es diferente el castellano de España que el castellano latino o el castellano peruano, entonces tenemos que validar. Yo utilicé la metodología Q, que básicamente validez de contenido con un grupo de expertos, porque utilizamos una escala de calificación de comunicación que se llama pues ICA, ¿no? Pero previo a esto, hicimos una búsqueda a nivel de la literatura de cuántas escalas había para calificar la comunicación en escenarios de COE, ¿no? O sí, escenarios de COE. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes, hacer una búsqueda específica, lo más parecido a lo que ustedes van a hacer, qué herramientas han utilizado para evaluar, para calificar el desempeño. Entonces, eso hicimos acá una búsqueda y hicimos un análisis de las características psicométricas de las mismas, ¿no? Al final decidimos también por la escala SICA y les enviamos a los profesores, aquí hay una serie de preguntas que se hacen en la escala SICA, ¿no? Por ejemplo, la tarea uno, conectar en qué medida el profesional recibe adecuadamente el paciente, en qué medida el profesional hace un uso del ordenador, en qué medida, mientras está haciendo una entrevista clínica, ¿no? Mientras hacemos una entrevista clínica, y cada uno de los profesores va a hacer un comentario, ¿no? De los expertos, ¿no? Contamos con 6 expertos, va a hacer un comentario. Si la pregunta le parece clara, no le parece clara, si es relevante, no es relevante, etc. Entonces, este es un comité de expertos y cada experto, pues, brindó un resultado. Esto fue el instrumento utilizado y acá les muestro los resultados respecto a este objetivo. Este es el objetivo número 2. Entonces, índice de validez de contenido de cada uno, mira acá las características, ¿no? No fueron médicos de familia. 3, ¿por qué médicos de familia? Porque son de las personas, de los profesionales a nivel local, a nivel peruano, que están más entrenados, de los más entrenados para evaluar comunicación con pacientes. Entonces, eso fue lo que utilicé, por eso participamos con ellos. Eh, Luego, 2 médicos internistas y un médico general, pero que tiene muchísima experiencia en comunicación, un experto en comunicación. Y cada uno de ellos fue calificando, esta escala tenía 29 ítems y le fueron dando pues relevancia 24 de 29, 28 de 29, y claridad, algunos miden 29 de 29, otros 24 de 29, etc. Entonces cada uno fue dando su opinión y en cuanto a esto, bajo esta fórmula, número de ítems con puntuaciones 3 o 4, porque la relevancia calificada de 1 a 4, ¿ya? Acá ustedes ven hacia la mano derecha cómo califican la relevancia de 1 a 4. El número de ítems que los profesores, los expertos, fueron calificando 3 a 4 sobre el número total de ítems y de acuerdo a eso te va a dar un índice de validez de contenido que se muestra acá. Ahora, todo esto ya es un objetivo que ha sido trabajado de esta manera. Ya está, lo puedes presentar el resultado de esa forma, como está hacia el lado derecho, ¿no? Y acá está ya determinado por cada una de las preguntas, ¿no? Por cada una de las preguntas son 29 ítems que tenía esta escala de calificación y a cada uno como los expertos, cada uno de los 6 expertos le fue calificando. De acuerdo, eso también tienes un índice de validez de contenido, como acá se señala esta fórmula, y con su ajuste mencionado en la parte, no, en la parte inferior y hacia el lado derecho de la tabla. Esto lo puedes presentar así, o quizá así, ¿no? De una manera un poco más amigable, que es visualmente, vas viendo quiénes calificaron, cuáles fueron los ítems que tuvieron menor calificación, como el 16 y el 17, y los ítems que tuvieron pues mayor acuerdo, mayor calificación en cuanto a relevancia y claridad, como son la mayoría de los mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo presentar los datos? Eso también lo vas a tener que ir trabajando, cuál sea visualmente lo más amigable, ¿no? Esencialmente la información básica, el título que esté vinculado al tema final, porque cada persona que lee una tabla debería, pues, solo con verla, entender de qué se trata. Entonces acá, por ejemplo, como hicimos esta validez, esta escala, que es de 29 preguntas, vamos viendo, ¿no? Algunas preguntas fueron cambiadas. Por ejemplo, el reordenador, el texto original utilizaba el término reordenador, y nosotros acá en el Perú utilizamos más computadora. Por ejemplo, ¿no? Entonces, la escala original parecía reactividad, o sea, cómo el médico
el médico residente es reactivo al paciente. El paciente le está contando una noticia negativa. Si el alumno pues, es capaz de reaccionar, de buscar un silencio, alcanzar un pañuelo, etc., o simplemente no se afecta, ¿no? Entonces, por disposición, por pistas, por información clave, etc. Algunos de estos términos fueron modificados y se considera una escala SICA modificada. Entonces, aquí está como primer punto para aplicar una escala de calificación para el escenario de ECOR. El siguiente objetivo fue determinar la validez discriminante de la escala de calificación. Si esta escala puede diferenciar entre el que tiene conocimiento y el que no tiene conocimiento sobre comunicación. Discrimina, y eso es un tema muy importante, porque ya una validez discriminante ya es un motivo de tesis. Pero, sin embargo, acá fue un objetivo específico y para estos grabamos dos videos en la cual una se consideró como comunicación efectiva, en la cual la médico atendía de manera pues con empatía, estaba reactiva, atenta a lo que mencionaba la paciente, hasta la paciente es una paciente simulada, y la otra comunicación no efectiva que hacía oído sordo, no escuchaba, no reactiva, no mostraba empatía. Entonces esto de manera intencional, fueron grabadas dos versiones del mismo escenario, pero dos versiones distintas, ¿no? Para que comparar, ¿no?, las calificaciones brindadas por los expertos sobre el desempeño del médico residente en cada video. Y acá ya se convocó ya más a 23 expertos en total para que califiquen ambos videos y determinar, pues, si efectivamente pueden discriminar ambos, los mismos, estos videos y comparación de los expertos, o sea, ¿a qué denominamos expertos en este punto? A profesores que tenían experiencia en simulación y en comunicación, o sea, no solamente el punto teórico, sino que de manera regular, estaban calificando a los alumnos sobre comunicación, versus los profesores que no tenían, o sea, que tenían conocimiento de comunicación, de método SICA, pero que no evaluaban de manera regular. Entonces, a eso le llamamos expertos versus no expertos. Cuando fueron expuestos, ¿no? Acá grabamos, acá se muestran las imágenes, cómo se fueron filmando, ensayando, primero ensayando con los médicos residentes, cómo sería una situación de comunicación efectiva y una de comunicación no efectiva, como se señala pues en las imágenes. Muy bien. Y acá estos videos fueron pues compartidos por estos profesores, se les envió mediante este link de Google Form. Y acá vemos a la imagen de la izquierda, como ustedes pueden ver que en la imagen de la izquierda, en la parte inferior, el de azul, es el video 1, comunicación no efectiva versus comunicación efectiva. En la comunicación efectiva, los profesores le dieron mayor calificación al video que mostraba comunicación efectiva. Y en la imagen de la derecha, lo mismo, ¿ya? Pero la comparación entre el video 1 y el video 2, pero con líneas, ¿no? Entonces, ustedes acá pueden escoger cuál de las imágenes para ustedes es más amigable, cuál lo entienden mejor. De repente, algunos, la imagen de la izquierda, claramente los profesores en general calificaron los expertos al video de comunicación efectiva con mayor número de valor, ¿no? Lo calificaron más. Y acá, ¿no? Y acá, como en distribución normal, utilizamos la T-Student pareada. ¿Por qué pareada? Porque era el mismo sujeto. Entonces, cuando ustedes utilizan el mismo sujeto para evaluarlo dos veces, van a tener que utilizar el T-Student pareado, ¿no? Y para cuando es distribución normal, van a utilizar pues las medias y las desviaciones estándar. Y acá van a calcular la media de la diferencia, ¿no? En un video uno fue calificado como promedio en 19,45 y el otro en 41,31. ¿Qué quiere decir? Que el segundo video, que mostraba una situación con mejor comunicación, recibió las mejores calificaciones, mayor valor de calificaciones. Y acá está la diferencia. Cuando se comparó el desempeño, cuando comparamos a los que fueron estos profesores expertos, con preparación, comunicación y experiencia en calificar a alumnos versus los que tenían solo conocimiento, y no tenían experiencia en calificar, vimos pues que también los profesores expertos tuvieron mejor certeza para calificar, se aproximaron mejor
a los resultados correctos, ¿no? ¿Cuál fue acá el gol estándar? ¿Qué quiere decir? ¿Quién decía, quién decidió que estaba bien o que estaba mal? Ahí utilizamos a un profesor español, un profesor de afuera, que tenía muchísima experiencia en esta materia. Entonces él, en base a él, como tomándolo como gol estándar, se calificó, se comparó las calificaciones brindadas por los profesores con experiencia versus los que no tenían experiencia. Entonces, claramente, eso se puede observar, ¿no? Que estos escenarios, esta herramienta del SICA, tiene un valor discriminante certero, ¿no? Puede discriminar el que sabe del que no sabe. Lo otro es el evaluar la sensibilidad al cambio. Y esto ustedes lo pueden aplicar mucho en distintos escenarios. Si ustedes han detectado de si el uso correcto de un inhalador para crisis de asma, si el uso correcto, la lectura de un electrocardiograma, si el uso de manejo en un escenario de tromboembolismo pulmonar o shock, ¿no? Entonces, que ustedes, o u otro que ustedes consideren y le hacen un curso previo y post, y quieren evaluar si ha tenido efectividad, pueden utilizar también el ECOE para lo mismo, ¿no? Al inicio lo ven cómo se desempeña y luego del curso cómo se desempeña. Entonces, eso tener un basal ECOE y un posterior, una segunda evaluación con ECOE, luego una intervención, eso se llama análisis de sensibilidad. O sea, qué tan sensible es esta herramienta para detectar un cambio en el entrenamiento. Y para eso contamos con la participación de 25 médicos residentes del primer año académico y antes de un entrenamiento corto de habilidades de comunicación, ellos pasaron por un ECOE, ¿no? Hicieron un examen escrito y un examen ECOE, ¿de acuerdo? Y luego de eso pasaron por un curso de un fin de semana, que hubo roleplay, feedback, cartas teóricas, talleres, y luego de una semana del mismo se volvió a aplicar el ECOE para ver cuál había sido su respuesta, si la intervención había tenido algún impacto en este grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, acá vemos que ustedes ven en las imágenes la intervención que se está realizando, ¿no? Talleres, clases teóricas, asesoramiento individual, trabajo con pequeños grupos, roleplay y al final con un feedback pues inmediato. Y todo este taller, posterior a este taller, pues también dieron un examen de conocimiento, pre y post, y acá pasaron a un ECOE para ver cómo se desempeñaban con la paciente simulada, ¿no? Entonces, es un pre y post intervención, pero en este caso está buscando analizar la sensibilidad del ECOE para detectar el cambio, que tanto esto nos puede ayudar para detectar el cambio en la preparación de los médicos residentes respecto a habilidades de comunicación. Acá esto es una serie de análisis que ustedes pueden comparar antes del entrenamiento, la media y después del entrenamiento y hacer una comparación de medias. ¿Por qué comparación de medias? Porque se determinó que estas variables tenían distribución normal, ¿no? Normal y por eso que tenía que evaluarse, ¿no? El tamaño del efecto es para ver un poco cómo se diferencia antes y después, antes del entrenamiento, el puntaje era 29,84, después 40, más o menos la diferencia en las medias estaba en 10,64 y asimismo la diferencia en la desviación estándar, ¿no? Entonces, por lo cual ahí se puede medir el tamaño del efecto, ¿no? El tamaño del efecto para estos casos. Muy bien. Este es un tipo de análisis, regresión de modelo lineal generalizado, en el cual yo les mencionaba, ¿no? ¿Qué cosas pudieron afectar o predecir, ¿no? Predecir la, la respuesta, las calificaciones, ¿no? ¿Quiénes tuvieron mejor calificaciones? Si tenía que ver per se con las calificaciones en prueba de conocimiento, si el que sabía más, si eran las mujeres, algunos piensan que las mujeres son más sensibles a la comunicación o si eran u otro, ¿no? Consideramos solo esto, ustedes se pudieran haber considerado otras alternativas.
pero se consideraron solo estas y se entendió que el factor que más implicó claramente una P menor a 0,00 era el curso de entrenamiento, ¿no? El resto de factores no tuvo una P significante. Lo otro es la confiabilidad. La confiabilidad, ¿qué tan confiable es esto? Y esto es la confiabilidad, sí, eso sí se va a aplicar en cualquier test, cualquier cuestionario, acá lo vamos a pasar de manera más sucinta, la consistencia interna, nivel de acuerdo interobservadores. Y eso va a ser muy importante porque ustedes pueden probar, pueden evaluar qué tanto los que están evaluando el escenario pueden discriminar, pueden coincidir o diferenciarse en la manera como califican, ¿ya? Cómo califican y el nivel de acuerdo intraobservador, que quiere decir la nota que yo le pongo ahora cómo va a ser acá en un mes o en 2 meses si le vuelvo a calificar de la misma manera o le voy a calificar más o menos. O sea, ese es un nivel de acuerdo incluso entre el mismo observador. Acá vemos que, por ejemplo, acá vemos el nivel de acuerdo. Capa es excelente cuando tiene un nivel de 0,75, pobre menor a 0,4. Y acá eh, se consideró pues los valores diversos, ¿no? O sea, un nivel de acuerdo excelente solamente un porcentaje, ¿no? Intraevaluador 3,4% y la respuesta fue baja, ¿no? La mayoría tuvo pobre acuerdo, ¿no? Incluso cuando, pero estos datos mejoraron cuando él se comparaba al mismo evaluador, el mismo profesor que había puesto una nota, acá en un mes evaluaba el mismo video y calificaba, coincidían sus notas, pero muy poco, ¿no? O sea, bueno el 51%, ¿no? Y pobre casi 50-50, o sea, casi 50% coincidía y casi 50% no coincidía. Entonces, esos son diversos factores, ¿no? Falta de entrenamiento de los profesores, falta de calibración, etc. Y acá hay una cosa interesante que viene a ser la respuesta binaria. ¿A qué te refieres la respuesta binaria? Y la escala de calificación, en esencia, es una escala de Likert. O sea, escala de Likert tú tienes hasta cinco alternativas o tres alternativas, ¿no? Puede ser muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, ¿no? ¿Qué tal te atendieron hoy día? Muy bien, excelente, muy bien, bien, más o menos, mal, muy mal, pésimo. Entonces son escalas de Likert. Tú vas, de manera subjetiva, tú vas dando una calificación. Estas van a tender a variar, ¿no? Con el tiempo. O sea, yo puedo tender a, un día puedo decir que esté muy bueno, pero el día siguiente puedo decir bueno. O sea, en cambio, cuando es dicotómico, quiere decir respuesta binaria, lo hizo o no lo hizo, me atendió o no me atendió, me saludó o no me saludó, se despidió o no se despidió, me preguntó si tenía alguna duda, sí o no. Entonces, si es así dicotómico, entonces la posibilidad de tener mayor coincidencia entre distintos evaluadores es mucho mayor, y eso es lo que acá se ve, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante cuándo escoger una escala de Likert o cuándo escoger una escala binaria. Para procedimientos, esencialmente se prefieren las escalas binarias. Esta es una manera más amable de presentar lo mismo, pero ustedes tienen que evaluar, digamos, esto ya para un texto más especializado, gente que tiene mayor dominio del tema, y de repente esto es algo más visualmente más digerible, ¿no? Interevaluador, por ejemplo, bueno, y interevaluador, etc. Entonces ahí ustedes van evaluando, y eso es muy importante el momento de presentar los datos. Como conclusiones, la utilización de este estudio, ¿no? De una escala de ECOE puede servir para evaluar las habilidades de comunicación del médico residente. La utilización de un ECOE, estación puede detectar cambios de habilidades de comunicación de los médicos residentes antes y después de un entrenamiento. El uso de videos mostró que la escala psíquica modificada puede discriminar un encuentro clínico con comunicación efectiva y otro no efectiva. La consistencia interna es adecuada, sin embargo, los niveles de acuerdo varían y esto puede estar debido pues, a la falta de entrenamiento, estandarización pues, de los profesores. Pues yo hasta acá me quedo atento a las preguntas que ustedes planteen para para poderles orientar al respecto. ¿Tienen alguna duda, algún proyecto, algo que está pendiente para poderles resolver? Bueno, acá me han hecho algunas preguntas. Ah, no, bueno, acá no, no. A ver, acá. Bueno, a ver un comentario.
¿Usted tiene alguna idea de lo que están haciendo algún tipo de proyecto actualmente con simulación? Ah, simulación de ChatGPT. Bueno, interesante, ¿no? Sería bueno también utilizarlo. Muy bien, en todo caso, le dejo mi correo, la voy a escribirme acá en mi correo, ya cualquier duda, ya entonces ustedes me pueden escribir, no hay problema, para poder ayudarles al respecto. Muchas gracias. Será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor, por la ponencia de hoy. Chicos, les voy a pasar el link para el quiz. Van ingresando, por favor.